Precisamente porque usted, nuestro amable público, nos lo solicitó, hemos preparado este programa para hablar sobre los exorcismos y los exorcistas. Pero no nos limitaremos únicamente a lo que se conoce como el exorcismo mayor en una posesión diabólica. Hablaremos también sobre lo que es el entorno del mal, lo que son las obsesiones diabólicas, las posesiones satánicas, por supuesto, la infestación del mal, cosas que se dan a partir de prácticas de esoterismo y de brujería. Quédese con nosotros, el tema se pone interesante. Platicaré aquí con dos exorcistas, por supuesto de la Iglesia Católica, son los autorizados. Y además le presentaremos al Papa Benedicto XVI, él mismo hablando sobre su carta encíclica que acaba de presentarse esta semana. La carta Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, sobre doctrina social. Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Quédese con nosotros, acompáñenme. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido a este programa. Mire, hoy nos metemos a un tema que es dificultoso. Dificultoso porque cada vez se cree menos en el demonio, aunque para la Iglesia es verdad de fe. Aunque al demonio lo encontramos presente en prácticamente todas las religiones. En el judaísmo se habla en todo el Antiguo Testamento sobre el demonio, sobre Satanás, Lucifer. En el Islam también. En varias religiones está presente el demonio. Por supuesto en el cristianismo y en la Iglesia Católica también. El Catecismo de la Iglesia Católica asegura que la existencia del demonio es una verdad de fe. Sin embargo, hay sacerdotes y obispos, incluso dentro de la Iglesia, que ven este concepto del demonio como algo ahora superado. Lo ven como una criaturización que en algún momento se elaboró de un concepto que es el mal. Así que es difícil porque para creer en los exorcismos es necesario creer en el demonio. De esto hablaremos. Salimos a la calle, buscamos la opinión generalizada, preguntamos a varias personas qué es lo que ellos consideran que es el exorcismo y esto nos dijeron, mire. No creo. Mi religión es católica y no creo en esas cosas. Porque creo que sí existe la maldad en relación a las que existe la brujería y a los espíritus malos, ¿no? Pues sí creo, puesto que esto la Iglesia Católica lo acepta como tal, que sí existe, pero en lo personal yo creo que la maldad, esto de la posesión del diablo, solo es para personas que están o se apegan pues a la brujería y a todas estas cosas, ¿no? Pues así como existe el bien, existe el mal. Sí, sé de personas que les han practicado el exorcismo. Las curaciones de hierbas existen, muchos no creen. Cada quien tiene su fe. Porque soy escéptica, simplemente no creo. Sí, no me sugestiono en eso. La gente que cree en eso existe, para la gente que cree, pero para la gente que no cree, yo no creo en esas cosas. Yo solamente creo en la voluntad de Dios. Existe buenas personas y malas personas, existe Dios, existe Satanás. Satanás también hace su trabajo igual que Jesús, por lo tanto también existe la posesión. De vez en cuando se deja venir y toma posesión por la gente que le abre las puertas. Y aquellas personas que hacen trabajos negativos, él viene y cobra. Y se cobra muchas veces con lo que más quiere uno. Bueno, algo de lo que nos dijeron en la calle algunas personas de buena voluntad sobre lo que consideran que son los exorcismos. Pero entremos más adentro en la espesura y para esto recibo con afecto y le presento a usted al padre Pedro Mendoza Pantoja, exorcista, y también él es el coordinador de exorcistas de la Arquidiócesis de México. Padre Pedro Mendoza, bienvenido, gracias. Gracias porque nos invitaste a tu programa. Gracias, padre. Sí. Y recibo también con afecto y le presento a usted al padre Pedro Sánchez Acosta. Él es sacerdote franciscano, es también exorcista y es el exorcista en la tercera vicaría de la Arquidiócesis de México. Padre Pedro Sánchez, bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Gracias. No, pues gracias a ustedes por venir. También. Oiga, ¿no le da miedo ser exorcista?
¿A veces no le da temor? Siempre da temor porque es una fuerza sobrenatural que ha entrado en una persona y prácticamente tienes que ser Jesús en aquel momento, y al ser Jesús sabes que tienes que dejar que Jesús entre a hacer el exorcismo. Da miedo, pero yo sé que el demonio nos tiene más miedo a nosotros, porque Jesús ya lo derrotó en la cruz, ya lo venció en su muerte y resurrección, por tanto, el que tiembla más es Él. Yo ya lo sé y me enfrento y es más fácil entonces. Y como actúo con esa fe que Jesús me ha dado, pues entonces yo tengo que desaparecer para que Jesús haga el exorcismo. Y entonces veo el problema de la persona, por donde Dios nos indica para poderle sacar el mal que trae. ¿Lo agrede el demonio a usted? ¿Durante un exorcismo se siente usted agredido? Normalmente el demonio nos respeta totalmente. Hay casos excepcionales que quiere causarnos miedos para que nosotros no dejemos de hacer el exorcismo. Es normal que él, por su gestión, por infusión de dones sobrenaturales, que haga que la persona se manifiesten para que me asuste. Pero es normal que al final él sabe que si yo solamente dejo actuar a Jesús, Jesús lo hace todo, y ese es el regalo de unión de Dios que hace que la iglesia pueda participar en un apostolado como lo hacía Jesús en su tiempo. ¿El demonio le ha dicho a usted cuáles son sus pecados? ¿Le ha hablado sobre su propia historia? ¿Se ha metido con su familia, con su ministerio sacerdotal? No, me ha dicho que yo no tengo fe, me ha dicho que realmente soy una persona que no practico nada de fe y que por tanto mis huecos no sirven precisamente para que en el nombre de Jesús yo lo pueda lanzar. Pero es una forma psicológica que él también quiere meterme a mí. Pero yo, como dejo actuar a Jesús, la humildad más grande del exorcista es desaparecer y no estar como persona, yo persona, sino Jesús, el gran persona que realmente tiene ganas de construir una sanación y una liberación y un exorcismo. Entonces, las personas que realmente, digamos, valoran y llegan a un momento dado a tener estas aperturas donde el Satanás ya deja la voluntad mala de aquella persona, y entonces dentro de aquella gran voluntad divina que Dios les pone con la lucha de la Virgen María Inmaculada y de San Miguel Arcángel y los santos que hemos invocado, hace que aquella persona se cobije en una fe nueva para decirle a Jesús: perdóname porque yo me metí o hice mal o descubrí realmente un mundo que yo no debía descubrir con la brujería, etc. Entonces, miedo sí tengo. Padre Pedro Mendoza, cada diócesis tiene un exorcista, cada obispo debe nombrar un exorcista. Bueno, se le ha pedido que para que se atienda a aquellas personas que supuestamente se dicen poseídas, se les atienda. Pero el exorcista es exclusivamente para estos casos. ¿Cuáles? De una verdadera posesión diabólica. La verdad es que nosotros estamos aquí luchando con influencias demoníacas más que posesiones diabólicas. La verdad es que incluso nuestra manera de hablar no distinguimos entre lo que es una posesión diabólica, una opresión, una obsesión o una sugestión. Los congresos que estamos haciendo van encaminados precisamente a darnos a nosotros instrumentos para discernir realmente qué es lo que está pasando. En mi concepto, todo lo que hemos descubierto en estos congresos es que más que de sacar diablos, se trata de evangelizar, porque es una cuestión de fe. Por falta de fe o por una fe débil, es que la persona se ve atacada por el demonio. Mire, usted que hace el favor de vernos, le platico que esto es algo muy novedoso. Apenas a partir de hace unos 4 años, ¿no, padre? Es que el padre Pedro Mendoza ha convocado a un congreso internacional de exorcistas cada año en México y ha traído a exorcistas del Vaticano, de la Santa Sede. Yo recuerdo estuvo aquí el año pasado el padre Giancarlo Gramolazzo, el padre Gabriele Amorth, lo trajo usted
Y Gabriel hace Navarro. 3 años, al padre Nani también, ¿no? Que son los exorcistas de la Santa Sede, han estado en México. Y digo que es una novedad, y a eso se refiere el padre Pedro Mendoza con estos congresos, que por cierto el próximo inicia este lunes 13 de julio, y tendrá lugar toda la semana, de esto le informaremos más adelante. Y es una novedad, padre Pedro, que me hace pensar en lo siguiente: ¿por qué la necesidad de hacer un congreso de exorcistas cada año? ¿Porque la acción del demonio es creciente? ¿O porque de pronto a los exorcistas se les En ocurrió realidad porque reunirse? necesitamos una formación. ¿Los exorcistas? Sí. Desde me nombraron a mí exorcistas, hubo un congreso en el 2000 en Roma y yo me interesé por ir. Incluso le pedí al cardenal y el cardenal me mandó a Roma a ese congreso. ¿Al cardenal arzobispo de México? Sí. Y realmente ese congreso sentó las bases de lo que es verdaderamente el ministerio del exorcismo, en el que ciertamente se hace hincapié en que el ministerio del exorcismo no se debe considerar como una cosa aislada, sino como dentro de la misión normal de la iglesia, que es la de evangelizar, porque está dentro del mandato: vayan, anuncien la buena nueva de la salvación, sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos y expulsen a los demonios. Entonces es una tarea de la evangelización. Y en un principio parece ser que todos hacían exorcismos, pero precisamente porque no había esa distinción entre lo que es un exorcismo mayor y un exorcismo menor, y se daban excesos, se lo restringió el obispo. El obispo es el único que puede hacer exorcismos, el exorcismo mayor. A ver, padre Pedro, pero si el obispo de cualquier diócesis no cree en el demonio. Acabo de leer, lo estoy leyendo ahora, el libro del padre Fortea, Memorias de un exorcista o Relatos de un exorcista, ¿no? Y él ahí se lamenta. Es más, mire, padre Pedro Sánchez, ahora tenemos a dos padres Pedro, Pedro Mendoza Pantoja y Pedro Sánchez. El padre Antonio Fortea, ¿no? Sí, O sea, José Antonio. José Antonio, que más que exorcista él es demonólogo, ¿no? Sí, pero ya le han dado permiso porque continuamente tenía que pedir permisos extras. Para hacer exorcismos, para realizar... Bueno, él se queja y habla de algún obispo de España que no le permitió terminar el exorcismo y dice: pobre hombre, este obispo pasará su purgatorio reflexionando sobre esto, así lo dice. Perfecto, es así, es así. Entonces, ¿qué hacer si en una diócesis el obispo no cree en el demonio ni en los exorcismos? Pues como la cuestión no es ver al representante de una falta de fe, me refiero, porque todos podemos tener algún punto difícil que no hemos solucionado. Nosotros valoramos lo que dice Jesús cuando los mismos fariseos, los mismos sacerdotes le prohibían hacer exorcismos, y Jesús dice: hoy y mañana sepan que seguiré haciendo exorcismos. Como diciendo, nosotros tenemos un mandato de Jesús. El obispo es nuestro representante de Jesús y representante de San Pedro en el Papa. Pero tenemos que buscar de amar a este obispo y enseñarle también que este ministerio viene de Jesús. Y solamente tenemos que unirnos a él, que nos dé su permiso para poder actuar en su nombre. Ahora, mire, padre, no pienso que algún obispo o algún sacerdote que no cree en el demonio lo haga por ser un hombre malo, ¿no? Sí. Es que hay razones de peso, ¿no? Cuando nosotros leemos en la Biblia, en el Evangelio, los relatos de los exorcismos que hacía el Señor, nos encontramos con un leproso, pero para esa gente de hace 2000 años no era un leproso, era un endemoniado. Nos encontramos con un joven epiléptico, sí. Nos encontramos con el Geraseno, el de Gerasa, que evidentemente pues es un trastornado mental, ¿no? Sí. Y hoy se pueden hacer dos lecturas. Sí. El Señor expulsa la enfermedad, el mal, pero está dando con esto razón de que ha venido a expulsar el mal. Lo que para aquellos seres humanos de hace 2000 años eran endemoniados, para nosotros hoy son enfermos. Entonces, 2000 años después nos preguntamos, en los casos de hoy, ¿estamos ante un poseso por el demonio o estamos ante un trastornado mental? Exacto. Para nosotros
el borracho, alcohólico, enfermizo, digamos adicto al alcohol o a la droga, o el adúltero, que también es adicto al adulterio, que ya es algo, como dice vulgarmente la gente, dice, este se mete hasta con una escoba con faldas, que ya no se reprime. Es decir, prácticamente cuando es obsesiva la dependencia, donde su voluntad la ha prestado al mal, puede ser a la pornografía, puede ser precisamente a la iPod, digamos, los jóvenes. Hay, digamos, obsesiones en las cuales la persona nada más ve el alcohol o la droga, o ve la forma de ver defectos nada más en la esposa, en los amigos de trabajo. Esta obsesión de nada más ver el mal y defectos es la primera base, el primer escalón donde Satanás prácticamente quiere dominar no solamente a la sociedad, al mundo entero. Después vendrá un proceso más difícil del segundo escalón, cuando aquella obsesión ya se vuelve precisamente enfermiza, donde ya busca brujerías, donde ya busca poderes sobrenaturales para conseguir una novia, para conseguir más dinero, para conseguir prácticamente placeres, etc. Después hay otro proceso más grande cuando ya ha abusado de tanta, digamos, práctica de brujería, donde ya Satanás ha empezado a ver que aquella voluntad, que en un principio fue pequeña, fue creciendo, dejándole todo el campo de su libertad total. Entonces aquella persona ya empieza, y hay personas que son muy brujas y que son muy católicas o muy religiosas. ¿Por qué? Porque quieren tener toda una soberbia y un orgullo y prepotencia de querer tener todos los dones de Dios y todos los dones de Satanás. Si no me ayuda Dios, que me ayude el otro. Y entonces esta es la posesión donde ha dejado la voluntad de aquella persona Satanás, y donde prácticamente aquella persona aparentemente es muy católica, se pone en primera fila y nunca deja la primera banca en la iglesia. Ya nos decía el padre Pedro Mendoza, Ajá. no todos los exorcistas se llaman Pedro, ¿verdad? Somos pericos, pero no del todo. Bueno, San Pedro practicó exorcismos también. Exactamente, San Pablo. Se da cuenta en los Sí. Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ah. Bueno, ya nos decía el padre Pedro Mendoza, y profundicemos en esto, padre. Usted nos decía, se confunde lo que es una posesión satánica con una obsesión, con una infestación del mal, con un entorno diabólico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando una persona vive su fe y está enraizado en la fe, está protegido por Dios. No le puede hacer nada el diablo, porque donde está Dios no puede estar el diablo. Bueno, sígale porque le tengo dos casos. Sí. El de Job, Sí. Antiguo Testamento, y el del padre Pío de Sí. Pietrelcina, que Pero a bofetadas se agarraba con el diablo. ciertamente encontramos gente que tiene dudas de su fe. Y en esa duda de su fe es a donde entra el diablo, tentándolo, haciéndolo temer, sentir inseguridad. Y esas debilidades son de las que se sirve el diablo para atormentar a la persona. Sin meterse al cuerpo. Sin meterse al O sea, cuerpo. es una influencia desde Simplemente, fuera. Sí, Ajá. a través de la mente. Principalmente esa es la fuerza que tiene el demonio. ¿Esto cómo se llama? Influencia demoníaca. Demoníaca. Ajá. ¿Qué es una infestación del mal? Una infestación del mal puede ser de un lugar o de una persona que ha practicado, en un lugar donde se han practicado cultos esotéricos, cultos de magia, cultos satánicos. Aquel lugar como que se siente el diablo que tiene propiedad de él. Y algunas personas que también son débiles de fe o están ya tocadas, cuando pasan por ahí o están ahí, sienten la presencia del maligno ahí. ¿Se pueden hacer exorcismos de casas, de objetos? Sí, desde niñitos que ven a veces espantos, o sea, la brujita que dicen, o el difuntito que falleció y que aparece precisamente. Todos nosotros valoramos que las personas en las casas, normalmente cuando ha entrado la abuelita que practica brujería o espiritismo, cualquier acción, desde la más sencilla, nosotros valoramos que hoy hay de 10 personas, 5
que han practicado brujería y que por tanto son obsesivas, ya se vuelven obsesivas, y la persona que normalmente ya ha practicado el esoterismo, cada vez que tiene un problema de económico, amoroso o sentimental o falta de trabajo, normalmente ya se vuelve adicta, porque siempre depende que el brujito le pase el huevito, le pase precisamente su círculo de fuego, y entonces esta persona cuando llega a su casa ya trae un espíritu protector demoníaco. Y ese espíritu va a destrozar poco a poco a toda la familia, y empiezan a tener lo que llamamos nosotros la primera fase, que es la doble personalidad. Cuando aquella persona actúa normalmente con todas sus facultades, y otra es cuando empieza a escuchar la voz mala de la conciencia que le dice el demonio, no le des la razón a tu esposo, o tu esposo ya déjalo porque ya toma demasiado, ya es un caso difícil, imposible, déjalo, etc. Cuando ya hay doble personalidad, donde realmente la persona ya no es ella misma, y cada vez se nota que después su propia familia dice, o personas de fuera que lo notan más, dice, es que mi abuela, es que mi tío, es que mi vecino, etcétera, digamos, ya no es ella, ya tiene... Ha cambiado. Ha cambiado, con rasgos de violencias, de iras, de cóleras. Cuando la persona ya ha dejado de amar, ya no tiene una elasticidad de aceptar al otro, entonces la persona ya, por tanta posesión de acciones demoníacas, donde la presencia principalmente, primero es un solo demonio, después ya son dos, después ya vienen más, digamos, coacción de su propia voluntad, y entonces lo que nosotros llamamos doble personalidad. A ver, padre, esto apenas para empezar, ¿eh? Sí. Estamos empezando. ¿Qué hacer cuando esto sucede? Hay que salir corriendo a buscar a un exorcista. ¿Qué hacer cuando le está sucediendo a uno mismo? ¿Y qué hacer también cuando alguien tiene el temor? Porque esto sucede, padre Pedro Mendoza, padre Pedro, cuando uno piensa, alguien puede estar haciendo un trabajo de brujería a otra persona, ¿no? Sí. Es posible. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos con esto, regresamos también con la pregunta siguiente, mire, ¿qué gana el demonio al meterse a una persona? ¿Cuál es su ganancia, no? ¿Y qué posibilidades hay de que el demonio se posesione o influya en un entorno diabólico hacia una persona? Vamos, ¿cuáles son nuestras fuerzas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y en medio de esto, ¿de qué sirve en la iglesia el ministerio del exorcista? Volvemos también para hablar sobre el congreso que inicia este lunes y que terminará el próximo viernes. Volvemos también para invitarle a usted a que durante toda esta semana nos envíe sus preguntas a nuestro correo electrónico para darle respuestas con los mismos padres exorcistas en una segunda parte que de este programa haremos. Vuelvo con esto y con más. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos tratando este tema porque usted nos lo pidió a través de nuestro correo electrónico, elpulsodelafe@proyecto40.com.mx. Usted nos dijo, es necesario que hablen sobre los exorcismos, los exorcistas, sobre las posesiones satánicas, las infestaciones diabólicas, los entornos malignos y todo lo que viene como consecuencia de brujería y de prácticas esotéricas. Así que buscamos a los profesionales del tema y trajimos hoy a dos exorcistas, el padre Pedro Sánchez, exorcista de la Tercera Vicaría, y el padre Pedro Mendoza Pantoja, coordinador de exorcistas de la Arquidiócesis de México. La próxima semana, de lunes a viernes, tendrá lugar el Congreso Internacional de Exorcistas en Lago de Guadalupe, allá en Cuautitlán Izcalli. Y usted puede tener más información sobre esto si quiere participar en la página www.liberacionencristo.org.mx. Más adelante lo repetiremos. Y nosotros estaremos haciendo una segunda parte de este programa para conocer qué es lo que en ese Congreso Internacional de Exorcistas se decidió, qué es lo que se analizó y qué se estudió
y a qué conclusiones llegaron. Y mientras tanto, usted puede enviarnos preguntas a nuestro correo electrónico, se lo repito, elpulsodelafe@proyecto40.com.mx, y en la segunda parte de este programa, nuevamente con el padre Pedro Sánchez y el padre Pedro Mendoza Pantoja, le daremos respuesta a sus preguntas. Qué buena fórmula, ¿no? Así interactuamos y podemos preguntarle a los exorcistas lo que usted quiere conocer. Continuemos y ahora recibo con afecto al hermano Jesús Yáñez. Él es auxiliar de exorcista. Jesús, bienvenido, gracias. Gracias, Roberto. Aquí estamos para servir. Así que un exorcista necesita de su auxiliar. Sí. ¿Por qué? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu ministerio? En primera instancia, ayuda para la oración de intercesión. Cuando el exorcista tiene ya bien organizar a su equipo para llevar el discernimiento, tomando en cuenta las diferentes áreas de las ciencias humanas, como puede ser la medicina, la psicología, el psiquiatra, también pueden considerarse como auxiliares. Auxiliares pueden ser mismos sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas, hermanos religiosos, ¿verdad? Y como es tu caso. Exactamente. Y la idea sería ayudar en el discernimiento, como en ese proceso que ya comentaba anteriormente el padre Pedro Sánchez, de cómo ir profundizando para tener información de lo que es el caso de cada persona, su familia, sus relaciones entre ellos y ver en qué anduvieron metidos, ¿verdad? Practicando los terrenos de Satanás, el ocultismo, lo esotérico, pero especialmente es para el exorcista debe tener su equipo de intercesión, que llamamos auxiliares, para la oración. Puede ayudar en ese momento en que se está realizando el exorcismo o bien la oración de liberación, que llama la iglesia el exorcismo menor. A ver, ¿qué es esto, Jesús? ¿Qué es la oración de liberación? La oración de liberación... ¿Y cómo saber que estás ante una persona que está siendo ya influenciada por el demonio o ante un histérico o ante un psicótico? Claro. Lo que se nos ha recomendado por parte de la Santa Sede del Vaticano, los congresos internacionales, y es la línea que ha seguido el padre Pedro Mendoza, coordinador de exorcistas, el mismo cardenal Norberto ha pedido que se escribieran algunas guías, unas orientaciones. Lo primero que se hace y hacemos es unas entrevistas. Una entrevista para visualizar la problemática de la persona, la familia, y ver qué es exactamente, si es una cuestión patológica, más de cuestión psicológica, o si verdaderamente incursionó los terrenos de Satanás, que es donde va a venir la infestación, y esa gente que incursionó el espiritismo, la misma práctica de brujería, algunos otros terrenos propios de Satanás que nos presenta el Deuteronomio 18, de 9 al 15. El tarot, la ouija, las adivinaciones. Exactamente. Ahora el culto a la muerte. ¿A lo de la Santa Muerte? Exactamente, ¿sí? También. Es parte del espiritismo. La astrología, exactamente. Cuando hay una obsesión para dominar un campo donde la persona abre una puerta para que Satanás lo domine, pues entonces es lo que decía muy bien y debemos nosotros entender que hoy en día cada vez la gente que se ha apartado más de Jesús y de la iglesia, más buscará estos antídotos que creen que son infalibles y los unen como si fuera una parte más de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque le rezan oraciones, el credo, la Biblia, porque el brujo siempre tiene que engañar, es otro demonio el brujo, y tiene que engañar a la gente y lo hace con una astucia totalmente. Y precisamente, Roberto, estas son las personas que al quedar dañadas por incursionar en esto que ya apuntaba el padre Pedro, son las que van a requerir de la oración de liberación, exorcismo menor. Eso es. ¿Y cómo se hace? Esta es una oración de precativas, es decir, todo sacerdote podría hacer la oración de liberación, una oración espontánea. ¿Se puede decir aquí? Sí, claro, ¿Se puede el padre decir por Pedro televisión? podría compartir algo de... Una oración de liberación es hasta un Padre Nuestro. Líbranos, Señor, del maligno. Una ejaculatoria.
Y una persona que tiene una idea obsesiva, eres malo, un pensamiento pornográfico, se puede contrarrestar con una oración. Señor mío y Dios mío, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Es decir, cambiar el pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Es una manera de contrarrestar esa influencia demoníaca. Y esa es una oración de liberación. Padre, habrá quien piense ahora tal vez que la pornografía, ya que usted lo dijo, puede ser el resultado de la pasión o de la sexualidad o de la lujuria, diríamos, en la fe. Pero toda cercanía con la pornografía es diabólica. No, aquí tenemos que ver que hay un factor psicológico, un trauma, diríamos una educación equivocada. Es decir, si una persona ha llevado una vida desordenada y tiene después un trauma, un problema psicológico que le vienen obsesiones, esas obsesiones pueden ser de tipo pornográfico. Entonces, un pornoadicto o una pornoadicción... Es lo que dice el padre, se vuelven un adicto de la pornografía como una influencia demoníaca. Esto sí es diabólico. O sea, allí sí hay una ya presencia diabólica apoderándose de ese individuo. Sí, porque la voluntad, cuando el hombre ya ve toda la programación y no le gusta nada y no más le gusta el canal pornográfico, entonces en aquel momento empieza a haber una dependencia. Esa dependencia será por traumas o por necesidades que él se ha inventado y de esta forma entonces llega un momento a obligar a la esposa, por decir un caso, donde ella quiere imitar todo lo que sale allí. Está obsesionado. Y está obsesionado. Y las pobres esposas después vienen muchas a decir, padre, ¿qué hago en este caso? Porque mi esposo se pasa todo el sábado, por decir una cosa, de las 10 hasta las 6 de la mañana. Y no es capaz de dormir, etcétera. Y entonces es una obsesión. Sin embargo, es una infestación. Sin embargo, hay que distinguir entre un problema psicológico, que puede ser por una mera mala educación, es decir, una persona que es adicta a la pornografía, no necesariamente está recibiendo una influencia demoníaca, es una simple tentación que unida a una enfermedad psicológica se convierte en una obsesión maléfica, pero no necesariamente allí diríamos, es una enfermedad. Pero la obsesión es demoníaca por el tema, es decir, hay una adicción a la pornografía que lo lleva al mal. Entonces, allí la oración de sanación y liberación es una oración que me libere de esta obsesión, darle un cambio. Ajá. Y esa es una autoliberación. Ajá. Wow. Sí. Claro, por supuesto, no es lo mismo una persona que está buscando constantemente hacer el bien, la práctica de la caridad, sostener a niños huérfanos en asilos, a ancianos abandonados. Claro, estamos hablando de las obras del bien. Y evidentemente cada uno lo sabe porque tenemos una voz interior que nos grita, llamémosle conciencia, y que nos está diciendo lo que estamos haciendo mal. Nadie puede hacerse el chiquito y decir, yo no sé que lo que hago que está mal, yo no sé que esto es el mal. Bueno. Pero vámonos al libro, padre. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre lo que es el exorcismo. Mire usted. El Catecismo de la Iglesia Católica establece, en su párrafo número 1673, que cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar en forma simple. El exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne llamado el Gran Exorcismo solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo
intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Bueno, esta es la instrucción de la Iglesia Católica. Esto es lo que la Iglesia dice sobre los exorcismos. Por supuesto que en las diversas religiones, en el judaísmo, hay prohibiciones también hacia el esoterismo y la consulta de los astros y de los brujos. En el Islam también. Vamos, hasta condenados terriblemente por estas religiones, ¿no, Padre Pedro? Que sí es. Pero me iba usted a hablar más de esta infestación maligna. ¿Qué me iba a decir? En el caso de una enfermedad, de una obsesión, como una enfermedad psicológica, cuando la persona no ha incurrido en cuestiones demoníacas, la podemos considerar simplemente una enfermedad psiquiátrica, que tiene que atender el psiquiatra. Cuando lo que nosotros es el criterio para saber que hay una infestación o una influencia demoníaca es cuando incurrieron como búsqueda de la solución a aquella enfermedad, a la búsqueda del chamán, del curandero, del brujo, a que le hagan una limpia, pues en que le hicieron daño. Y entonces aquello ya no es solamente una enfermedad psicológica, se convierte en una influencia demoníaca, porque entonces incluso el medicamento y el tratamiento psiquiátrico no va a funcionar. Y es allí donde entonces entra la terapia de fe. ¿Cuál es la terapia de fe, Jesús? Hablaba Jesús de la oración de liberación. Lo primero que le recomendamos a la gente es su asidua participación en la vida sacramental. A ver, te voy a preguntar más directo, sí, Jesús, porque de mi público yo lo sé. Claro. Muchos están pensando, ay, chato, yo estaba haciendo eso. Decía el padre Pedro Sánchez que de 10 personas 5, y me parece que se queda abajo, padre. Sé de, de señoras que llevan a sus amigas a que les den las cartas, a que les echen el tarot, a que les lean el café para ver si su marido las engaña. Y bueno, son ejércitos ya de gente que practica estas cosas. Exacto. Yo creo que han de ser más de 5 de cada 10. Hay una cosa, la Inquisición empezó porque de 10 personas, 9 eran tremendamente ya, como una mayoría ya, de brujos de marca mayor. Y los reyes y los nobles que empezaron ellos a hacer este tipo de brujerías, vio que todo el pueblo empezó a practicarlo. De 10 personas, 9, entonces obligó a que los mismos reyes tuvieran que poner un cerco para quitar brujas, perseguir brujas, etc. ¿Habla de la Inquisición española? No, mundial. Mundial. Porque Bueno, los alemanes y los protestantes, todos, el mismo Lutero tuvo que hacer también persecución de brujas. Te decía, Jesús, que te voy a hacer la pregunta más directa. Cuando alguien sabe que ha participado en esoterismo y en brujería, que ha acudido con brujos, ¿no? ¿Qué decirle? Bueno, aquí, ¿cómo te sacas esa experiencia, esa historia de tu vida? Lo que le recomendamos es prontamente que se acerque a su párroco, su sacerdote, y que se sepa a lo que es los sacramentos, ¿verdad? La confesión. Que Padre, vengo a decir, a confesarme. Exacto, sí. He participado en brujería. Porque hay gente que dice, ¿verdad? Que piensa que eso no es pecado. Soy cliente del mercado. Exacto, ¿de qué? De Sonora. De Sonora. ¿Cuánta hierba se compra? De Catemaco también. E integrarse a la Eucaristía, ¿verdad? Ojalá cada 8 días o por la semana, sus oraciones personales. Pero no basta esto. Si se complica, como ya ha dicho el padre Pedro Mendoza, si se va notando que verdaderamente tiene dificultades de infestación, pues recurrir pronto al sacerdote exorcista. En teoría debe haber uno en cada vicaría aquí en la Ciudad de México. El padre Pedro Sánchez en la tercera vicaría. El padre Pedro Mendoza está en la segunda. Está el padre José Gil Portilla, que está en el centro de Coajimalpa, que también es segunda zona de pastoral. El padre Luis Marañón. Luis Marañón en la primera zona de pastoral. Ajá. Y ellos son los expertos en la materia para llevar el discernimiento adecuado de cada uno de estas personas, para ver hasta dónde hay cuestiones patológicas, psicológicas, psiquiátricas, que pertenecen a terrenos meramente naturales. Y ahí ya no hablamos de cosas todavía satánicas. El autor del mal
es el mismo demonio, Satanás, que actúa de manera ordinaria a través de las tentaciones, pero ahí todavía no estamos hablando de todavía casos directos, ¿verdad? Como son ya los casos de infestación. Los que han quedado dañados, infestados por incursionar en los terrenos propios de Satanás son los que requieren de la oración de liberación. ¿Tú has visto un cambio? ¿Se puede apreciar un cambio cuando llega alguien así, ya infestado por estas prácticas? ¿Haces la oración de liberación y ves un cambio inmediato? El Señor actúa según en sus mismos evangelios. Escuchamos que el Señor ha dado la salud a quien Él quiso al instante. Y lo mismo sucede en el día de hoy. Pero en algunos otros casos, paulatinamente, poco a poco, se va recuperando la salud de las diferentes áreas de la persona. Hay casos, como el mismo evangelio nos plantea, de mujer que tuvo el caso de un mal espíritu que duró casi 18 años, ¿verdad? Más de 18 años. Padre Pedro, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Vamos, estamos hablando de algo de debilidades, ¿no? Pero nuestras fortalezas, porque ¿acaso el demonio tiene interés en entrar a cada uno de nosotros? ¿Qué gana el demonio? El demonio no gana absolutamente nada, no quiere a nadie ni se quiere a sí mismo. Lo único que ni se quiere a sí mismo, claro. Porque no se puede querer, porque es el mal. Es la negación del bien. Así como Dios no se puede amar. Digo, no puede no amarse porque él la tomó bien. El demonio no puede amarse porque se le tomó mal. Tampoco quiere a nadie. Es buenísimo, ¿eh? No quiere a nadie y no le va a hacer el bien a nadie. Y si alguna vez ha hecho un favor, lo cobra y claro. Es precisamente ese el problema que mucha gente no se da cuenta cuando incurre en esos terrenos hasta que lo hace. Si consigue un favor, lo cobra caro. ¿Cómo? Atormentando a la persona. Una vez que ha entrado en una relación con él, es como darle permiso a que se meta en su vida. Y es ahí donde entra a hurgarle todo lo que hay en su pasado. Todos los problemas psicológicos, traumas, carencias afectivas, adicciones, todo lo que es negativo, él se lo saca a flote. Por eso, algunos, digamos, por ejemplo, a una muchacha le apareció un letrero en la panza que decía puta. Ella traía un sentimiento de culpa tremendo desde su niñez y ella se sentía sucia. Y por eso aparecía ese letrero. ¿Pero fue el demonio o no? El demonio, pues sea a través de su mente. ¿Cómo un exorcista puede sacar un demonio así? Voy a hacer una pausa, regreso. Sí. Regreso también con esto. Se siente un gran temor de que el demonio pueda entrar a cualquier persona. Así sucede, vamos, Padre Pedro Sánchez, Padre Pedro Mendoza, Jesús Yáñez, ¿qué posibilidades tiene el demonio de empezar a posesionarse o a influir en cualquiera de nosotros, ¿no? O tiene sus grandes limitaciones. Vamos, Cristo murió en la cruz para vencerlo, ¿no? Y hablemos también sobre el odio que el demonio nos tiene, porque yo me imagino al demonio, voy a hacer la comparación, es una persona, ¿no? Limpia, así nos creó Dios. Pero el demonio lo que quiere es hacernos así, para después decirle a Dios, mira lo que he hecho con tu criatura, la más amada, la que hiciste a tu imagen y semejanza. Mira lo que hice con él. ¿Eso es, Padre? Hay un caso que me acaba de suceder y que se ocurrió a distancia. Nada más por teléfono. Vuelvo con esto y con más. Vamos. Ya ve usted, este programa se pone bueno en su contenido, hay muchas preguntas que hacer, hay mucho deseo de saber qué tanto poder puede tener el demonio sobre la criatura, la más amada por Dios, el ser humano. Lo que dice hace rato, esta dramatización con la hoja que rompí, créamelo, imagínese, si usted le da oportunidad al demonio de que lo atrape en las garras, lo va a destruir para decirle a Dios, mira cómo lo tengo. Totalmente ebrio, hecho pedazos con las drogas, ¿no? O con una sexoadicción irremediable y nos regresa así al Creador que tanto nos ama.
Por supuesto que eso es. Con el mal no se puede negociar. El mal no se presenta cuán horrible es, espantoso. El mal va a devorar y a destruir. El mal se presenta bonito, guapo, simpático, atrayente, atractivo, como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Padre Pedro. Exactamente. A ver, ¿cuáles son nuestras fortalezas? El demonio se le puede meter a cualquiera de nosotros. ¿Y la muerte del Señor en cruz? El demonio sabe que allí fue derrotado, enjuiciado y totalmente puesto al nivel total del infierno. Ahora, Jesús pagó toda una realidad, porque el Hijo de Dios, nada menos que el Hijo de Dios tenía que venir a este mundo para llevar a cabo la expulsión y la derrota de Satanás. Ahora, como dice el Apocalipsis, dice, todavía aún no ha sido derrotado porque le falta al demonio el día del juicio final. Allí será oficialmente, ante toda la humanidad, ante todos los ángeles, él precisamente será humillado. O sea, vivimos un ya, pero todavía no. Exacto. El demonio ya está vencido, pero no de manera absoluta, última y definitiva. Exactamente. Ajá. Ahora, ¿se puede meter a cualquiera de nosotros? Sí. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, Padre? Nuestra fortaleza es, como decías muy bien, hasta los casos de los santos, como el Padre Pío, en sí no fue una posesión, fue una vejación, donde sus facultades mentales pudieron ser utilizadas por el mal. Pero el demonio se puede meter en lo que es el cuerpo, lo que es parte de las facultades emocionales, pero no en el alma, espiritualmente hablando. Entonces, el demonio puede entrar en una parte, pero no en toda la persona. La voluntad de la persona es la que toma una decisión para poder hacer que se presente ese dominio nada más en el cuerpo y en el alma, perdón, en lo que es las facultades, digamos, mentales. Entonces la vejación prácticamente es la destrucción de las facultades mentales por las cuales aquella persona no puede actuar libremente. Es que, ¿qué nos podemos esperar del demonio? ¿Qué nos podemos esperar del príncipe de la mentira? Lo que decía el padre Pedro Mendoza hace un momento, lo que le escribió en el vientre a esta chica. Digo, por supuesto que el demonio habla así. Claro, ¿no? Nos iba usted a platicar un caso de Francia. El ejemplo que pusiste de la hoja en blanco, la persona llena de Dios. Me acaban de hablar hace como 15 días, una persona que incluso pensaba ponerla como caso, pero se curó antes. Se curó, una la persona liberó. que no tiene antecedentes familiares, centrales, nada. Toda familia muy católica, muy virtuosa, de comunión diaria. Esta persona fue, pues podríamos decir, ella me lo dice en una carta que me envió, tratada como niña, consentida, como si fuera hija única, sin serlo. Es decir, era muy consentida. Y ella se casó, tardó muchos años en tener hijos, tuvo una hija, y después de esa hija comenzó un problema en el que ella estaba enferma y enferma y enferma y no sabían de qué, que de la matriz, que de los senos. Y era tanta su desesperación que pues se le había manifestado y le dijeron, es que te están haciendo brujería. Esto preguntaba hace rato, claro. ¿Qué posibilidades hay de que otro haga una brujería para allí para afectar a otro? Esa persona, sin embargo, es una persona de comunión diaria. Pero llegó la duda, una pequeña duda de tentación, y le llevaron un brujo, un chamán de Catemaco, de por allá, de Veracruz. Y como claro, le dijeron, te están haciendo una brujería, entonces fue con un brujo. Sí. Trajeron un brujo y le hizo una limpia, no pasó nada. Pero a la siguiente ya le empezó a decir que a ella la estaban engañando, etcétera, un montón de mentiras acerca de su marido. Y ella entonces empezó a empeorar enfermedades y enfermedades. Y le quitaron un seno, le quitaron la matriz. Y resulta que cuando ella empieza a querer ya regresar y a pedir perdón, cuando va al confesionario sale disparada por los aires.
y después a cada rato la azotaba así. ¿Es real esto? ¿Es cierto? Así me lo platica. ¿Y qué pasó al final? Toda moretonada. De moretones en el cuerpo de los golpes que se daba. ¿Y qué pasó, padre? Me queda un minuto. Le dije, mira, el diablo te está atormentando en lo único que te puede atormentar, que es en tu cuerpo. Porque tú es lo que más has usado para llamar la atención. Enfermedades. Ahora él te está torturando con ese golpe. ¿Le practicó usted el exorcismo? Nada más le dije, te voy a decir un secreto. ¿Cuál es tu actitud ante el dolor y el sufrimiento? Es de resistencia. ¿Quieres que te quites ese dolor? Pues no luches, porque por ahí te está atacando el diablo. Acepta el dolor y ofréceselo a Dios. Darle a ese dolor y ese sufrimiento un valor redentor. ¿Y qué pasó? Que desde ese momento sentí en su voz que cambió. Y le dije, ya estás liberada. Porque si tú haces esto, ya te liberaste. A los 15 días me vuelve a llamar y me dice, padre, desde que hablé con usted, he hecho lo que usted me dijo y ya no me ha vuelto a azotar. Hasta aquí la primera parte de este programa. La segunda parte la va a hacer usted con el favor de su atención, con sus correos electrónicos a lo largo de toda esta semana, haciendo las preguntas para exorcistas que usted necesita saber. En la segunda parte de este programa le presentaremos las conclusiones del Congreso que inicia este lunes, Congreso en el que todo el mundo puede participar, ¿sí, padre? Y si usted quiere saber más de esto, en la página de internet. Liberación en Cristo. www.liberacionencristo.org.mx. Si usted quiere participar en el Congreso o conocer más del Ministerio de los Exorcistas, www.liberacionencristo.org.mx. Nos vemos en 2 semanas, Padre Pedro. Gracias. Hermano Jesús, ¿vienes? Claro que sí. En 2 semanas. Estamos, sí. Habrá que responder a ver qué, ¿eh? Más todavía. Padre Pedro Sánchez, ¿nos vemos aquí? Claro que sí. Primero Dios. 2 semanas de recibir correos electrónicos. El pulso de la fe @proyecto40.com.mx. Continuamos en más de este programa. Cerramos por ahora el tema de los exorcismos y le presento la audiencia que el Santo Padre presidió, Benedicto XVI, esta semana, en la que él habló sobre su carta encíclica Caritas in Veritatis, que fue presentada el lunes de esta semana. Esto dijo el Papa. Queridos hermanos y hermanas, la encíclica Caritas in Veritate, que ayer se publicó oficialmente, pone de relieve que la caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de la persona y la humanidad, así como el eje de toda la doctrina social de la Iglesia. Este documento profundiza la reflexión eclesial sobre importantes cuestiones sociales, teniendo en cuenta sobre todo cuanto Pablo VI dijo en su encíclica Populorum Progressio. A este respecto, la Iglesia no desea ofrecer soluciones técnicas a los problemas de nuestros días, sino recordar los grandes principios sobre los que puede construirse el desarrollo humano en los próximos años, entre los que destaca la atención a la vida del hombre, núcleo de cualquier progreso auténtico. Os exhorto a orar para que esta encíclica ayude a la humanidad a sentirse una única familia, comprometida en la realización de un futuro mejor para todos. Asimismo, recemos para que en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en estos días en L'Aquila, se tomen decisiones que beneficien a todos los pueblos, especialmente a los más pobres. Bueno, esto dijo el Santo Padre. Si usted quiere conocer más de la encíclica Caritas in Veritatis, la tercera de este pontificado, le recuerdo que la primera es Deus Caritas Est o Dios es Amor, la segunda Spe Salvi o En la Esperanza hemos sido salvados.
el Papa nos ha entregado la primera encíclica sobre el amor, la segunda sobre la esperanza, y cuando muchos pensamos que la tercera sería sobre la fe, no, resulta que el Papa tiene una visión de la situación actual del mundo muy fuerte y vio la necesidad de hacer una encíclica sobre doctrina social, sobre desarrollo social. Aquí el Papa denuncia el relativismo creciente, la crisis económica, resultado de un consumismo fuera de control. Y llega el Papa Benedicto XVI en este documento pontificio interesantísimo a pedir la necesidad, a mostrar la necesidad de un organismo mundial al que se le respete con poder y con autoridad. Por lo tanto, propone la reforma de la ONU y propone la reforma del sistema financiero y económico mundial. Es un documento que hay que conocerlo, la encíclica Caritas in Veritatis. Muchas gracias a nuestro público por los correos que nos escribe, ya con el tiempo encima. Es todo por ahora, gracias. Escríbanos sus preguntas para los exorcistas a nuestro correo electrónico elpulsodelafe@proyecto40.com.mx. Y a nombre de mis compañeros, el staff técnico de este programa, y a nombre de la producción, le deseamos una feliz semana. Gracias.